Buenos días, Liz. Soy yo, por supuesto, el agradecido. Saludo a toda la gran teleaudiencia de Teleamazonas. Gracias, Liz. Ministro, bueno, los lineamientos generales, el por qué ese se convierte en el momento idóneo para comenzar a retomar las actividades ya presenciales ha sido expuesto, pero del lado del Ministerio de Trabajo hay el compromiso de esta semana enviar un protocolo que pueda determinar cómo se lo hará. ¿Qué va a incluir dicho protocolo, ministro? Gracias, Liz. El gobierno del encuentro, el gobierno de Guillermo Lasso, tiene dos prioridades, amén de otras importantes. Uno, salvar vidas. Y por ello estamos realizando un prolijo sistema de vacunación para llegar a 9 millones de personas en 100 días. El proceso avanza con las complicaciones lógicas de todo proceso, pero avanza. Y lo segundo, Liz, reactivar la economía. Las dos cosas van de la mano. Mientras se realiza en forma progresiva la vacunación, también queremos volver al trabajo presencial con seguridad, manteniendo las bioseguridades, por supuesto, y la disciplina de la gente, pero en forma progresiva volver poco a poco a la normalidad. ¿Qué significa esto? El Ministerio de Trabajo, como bien anota usted, emitirá para el próximo viernes, 25 de junio, un informe sobre los avances que vamos teniendo. Y digo vamos porque esto es de todos. Este proceso de vacunación y de regreso al trabajo presencial progresivo es de todos, porque a todos los ecuatorianos nos conviene poco a poco regresar para reactivar la economía, para alentar el empleo, para que la gente pueda salir, estimada Liz, a la calle sin el temor que hoy tiene, por supuesto, de contagiarse y ser contagiado. Mire usted lo que está pasando en su ciudad, en Guayaquil. Están desde el día de ayer Guayaquil en alerta 1, es decir, se está aperturando la opción de regresar a la normalidad. 1, no hay restricción vehicular en Guayaquil. 2, los cines tendrán un aforo mayor, me parece que un 50%. Los hoteles tendrán, me parece, un 60%. Restaurantes sin horario, es decir, podrá la gente acudir normalmente con las bioseguridades y con el cuidado correspondiente, con la disciplina que debemos tener todos, pero volverán. Y así Guayaquil está dando el ejemplo de una reactivación a la normalidad. El COE Nacional tomó la decisión la semana pasada de establecer, por supuesto, el teletrabajo como una herramienta fundamental, no solamente en el Ecuador, Liz, en el mundo entero. 230 millones de personas perdieron su empleo planetariamente hablando. En el Ecuador, una muy buena cantidad, y eso es grave. Por eso es que si queremos cumplir con el hecho de salvar vidas, ahí está la vacunación. Y exhorto lo que dijo el presidente Guillermo Lasso: vacuna es vacuna, de tal manera que cualquier vacuna debe ser aplicada en la medida de las posibilidades a todos los ecuatorianos. Ministro, pero también... Ahí vemos dígame, sin embargo, usted dice, ahí está el proceso de vacunación, lo cierto es que no se está cumpliendo quizás como se esperaba, no hay esa respuesta, hay mucha gente que decide no vacunarse, mientras hay otros que anhelan vacunarse y todavía por el cronograma no les corresponde. Y ahí surgen ciertos cuestionamientos. Hay quienes dicen, ¿por qué no esperar precisamente a que avance progresivamente este proceso de vacunación? ¿O por qué no regresar presenciales quienes ya se vacunaron y esperar y mantenerse virtual a lo mejor quienes todavía no se han inoculado? ¿No se ha considerado esa posibilidad, más aún cuando también se demostró que el país en ciertas áreas pudo sostener un trabajo virtual? Fue un desafío que logramos cumplir debido a la pandemia. De todo hay en la viña del Señor, estimada Liz. Hay gente que está bregando por vacunarse, otros que están un poquito recelosos. El gobierno exhorta a los ciudadanos que acudan a los sitios de vacunación, porque hay que vacunarse, es la forma técnica de empezar a vencer a esta perversa pandemia, primero. Segundo, lo que usted menciona sobre el teletrabajo. Hay en el Ecuador más o menos 456,000 personas, funcionarios, tanto en el sector público como privado, que estamos en el teletrabajo. Hace 15 meses, 16 meses, Liz, no sabíamos, por lo menos yo, no sabía lo que era el Zoom. Ahora se hacen muchos trabajos a través del Zoom, que está bien, debemos mantener el teletrabajo, no es que lo estamos eliminando, lo que estamos es aperturando a través de la semaforización. El capitán Zapata estuvo ayer aquí en Teleamazonas, Liz, y claramente nos explicó la semaforización de forma tal de que cada GAD, cada gobierno autónomo descentralizado, va haciendo una revisión diaria de cómo va el comportamiento de cada ciudad, de cada
provincia. Y frente a ello, por supuesto, semáforo rojo, verde, en fin, se va monitoreando un tema que es necesario. Y en ese sentido, el ingeniero Zapata decía ayer que ningún lugar del país regresará 100% a un trabajo presencial, que el aforo en ningún momento sería un arranque de ese porcentaje. Pero, por ejemplo, Galápagos, donde ya la vacunación fue considerada incluso como un hito que marcó una pauta dentro del país por su avance y por tener ya su población inoculada. En ese caso, ¿tampoco regresarían, por ejemplo, completamente a un trabajo presencial, ministro? El capitán Zapata tiene razón, no se va a empezar con total aforo ni con apertura absoluta. Galápagos quizás será la excepción, el día viernes lo sabremos, Liz. Galápagos tiene vacunada a toda su gente, es una provincia modelo en este tema. Esperemos que ese modelo se replique como plan piloto en todas y cada una de las provincias del Ecuador. Pero que están mejorando los índices, por supuesto que están mejorando los índices. Este propio canal en el noticiero nos decía cómo es verdad que hay menos muertos, que es gravísimo que existan, por supuesto, una ocupación ya no del 100% de las UCIs, de las unidades de cuidado intensivo, sino hasta un 75%. Esas mejoras de índice le obliga al gobierno a tomar decisiones que, por supuesto, son complicadas. Las decisiones fáciles, Liz, en la política ya están tomadas. Tenemos que tomar las que tienen su grado de complejidad. Y una de ellas, por supuesto, es ese regreso progresivo, no me cansaré de repetirlo, progresivo al trabajo presencial, manteniendo el teletrabajo, que es una modalidad mundial. Y por supuesto, ese retorno tiene que ser con responsabilidad. Yo exhorto a la gente que sigan usando la mascarilla, que sigan teniendo, mascarilla obligatoria, ojo, mascarilla obligatoria en su uso, que sí se mantengan los 2 metros de distanciamiento social, lavado de manos, es decir, los aforos también van en aumento. Guayaquil es una muestra palmaria, y lo dijo este noticiero de Teleamazonas. Hay actividades que tendrán de un 75 a un 90% de aforo. Cuando entré al canal aquí en Quito, me preguntaron, ministro, ¿y cuándo vamos a volver a ver fútbol? Porque la gente gusta del fútbol. En su momento, pero otros países ya lo están haciendo. Todo despacio, en su momento. Otros países han avanzado. Hay que empezar por algo, sin duda alguna. No, y otros países han avanzado más, porque ya su vacunación también va progresando más, y es alentador escuchar que en el país las cifras van mejorando sin duda alguna, pero también está ese ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, de lo que sucedió en la Asamblea. Regresaron de manera presencial, dieron positivos algunos asesores, incluso asambleístas con COVID, y regresaron nuevamente, dieron marcha atrás para regresar de manera virtual, y ese es el escenario o el riesgo que se puede correr en este sentido. Por eso la importancia de saber qué se va a incluir en los protocolos y que tendrá que cumplirse tanto en el sector público como privado. Su lectura es la correcta, Liz, absolutamente correcta. El propio noticiero de Teleamazonas nos muestran cómo es verdad que hay una aglomeración en la entrada principal al salón de la Asamblea. Yo fui 8 años de asambleísta, conozco cómo funciona la Asamblea, y por supuesto sí me impactó el hecho de que estén cerca a la puerta de ingreso al salón principal donde se realiza el plenario, multiplicidad de gentes, muchos sin mascarilla. Yo creo que la disciplina es clave para todos, para todas las funciones del Estado, y por supuesto exhorto a que se regrese o se mantenga esa disciplina, la cual está pidiendo el gobierno. El día de mañana estaré yo en la Comisión de Justicia, la próxima semana estaré en la Comisión de los Trabajadores para hablar del tema que usted también mencionó, inherente a la ley de apoyo al empleo. Y espero, ya me dirá la presidenta Yori, si mi presencia, digamos, si mi acción será presencial o virtual. Yo estoy listo a acudir, por supuesto, pero también exigiré que hayan los recaudos necesarios para que nadie, ni legisladores, ni ministro, en el caso mío que voy, ni funcionarios, ni la prensa, ni los que cubren las noticias, apoyo de prensa, camarógrafos y demás, puedan tener riesgos de contagio allí en la Asamblea. ¿Está usted quizás proponiendo al Ministerio de Salud que se amplíe esa vacunación a otros sectores, no solamente los que han sido considerados como estratégicos, sino debido precisamente a la necesidad de reactivación del país y lo que usted acaba de mencionar, ya que a partir del 1 de julio se va a regresar progresivamente, presencialmente a sus puestos de trabajo? Así es, el 16 de junio remití yo al Ministerio de Salud una comunicación relatando los sectores que necesitan
activarse con mayor razón, porque hay actividades, y todo el país debe aceptar, que necesitan presencialmente al trabajador. Le pongo dos ejemplos. Un mecánico no puede arreglar su carro con teletrabajo, tiene que presencialmente ir a trabajar en la mecánica. Un dentista, y muy cerca del paciente, tiene que laborar y trabajar curando al paciente. Hay actividades, nadie puede levantar una pared o pintar un inmueble o hacer un trabajo de albañilería si no es presencialmente. Y esa comunicación a la que usted hace referencia, y yo reitero que es así, remití al Ministerio de Salud, donde en forma práctica menciono las actividades que son más riesgosas. Por ejemplo, la transportación. La transportación es peligrosa, el nivel o riesgo de contagio es mayor, por lo tanto, esa comunicación que remití a la ministra de Salud fue atendida, y agradezco por supuesto a la ministra, en forma inmediata en cuanto a la acción de la vacunación, estableciendo nuevos grupos que necesitan, por supuesto, ser vacunados. Algo más que es importante decirlo: los grupos vulnerables, mujeres embarazadas, personas con problemas de salud, yo no utilizo la palabra catastrófico porque me parece catastrófico el decirlo, pero personas que tienen dificultades en su salud, por supuesto no están en el tema de regresar, por supuesto, al trabajo presencial, aun cuando sea progresivo, pero sí en cuanto a la vacunación como prioridad. Ahora, ya estamos hablando de este regreso al trabajo, pero a la par también se esperan respuestas en torno a esa ley de oportunidades laborales. Hace un mes conversábamos en este espacio y usted me decía, ya vamos a proceder a socializarlo con la Asamblea, con los trabajadores, con los empleadores. ¿Cuánto se ha avanzado en ese sentido, ministro? Con los tres grupos, mi estimada Liz, es una buena noticia. Me reuní con las cámaras de la producción, casi todas. Yo fui presidente del comité empresarial, eso me ayudó al contacto con todas las cámaras. Hoy concluyo con Expoflores, que es una actividad productiva importante, sobre todo para las mujeres. La floricultura genera, me parece que el 62% de empleo de las mujeres. Me reuní la semana pasada con todos los dirigentes sindicales del Frente Unitario de Trabajadores Sud y todas sus ramificaciones, que las tienen. Me reuní con todos. Ya conversé con la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, y el próximo miércoles soy recibido precisamente para hablar de esta ley, que es ganar, ganar. Es una ley que, sin topar el Código del Trabajo, manteniendo todos los derechos de los trabajadores, de tercer sueldo, 14º, vacaciones, fondos de reserva, seguridad social, estamos estableciendo una ley complementaria que facilite la contratación de quienes, Liz, de aquellos que no tienen trabajo, de los 2/3 de la PEA, población económicamente activa, de los subempleados, desempleados y los que viven en la informalidad. Y ustedes en la costa dicen cachuelo, nosotros decimos chamba. Si no encuentran esos informales, esa chamba, ese cachuelo ese día, o no comen o mal comen. Esta ley o este proyecto que estamos trabajando, ley, y estamos socializando a través de ustedes, los medios de comunicación, tendrá que ser aprobado porque es un ganar, ganar. Nadie puede negar que la única forma de generar más fuentes de trabajo y empleo en el sector privado, porque el sector público debe generar el ambiente idóneo y expedito para que se contrate más gente, es el sector privado. Para ello necesitamos seguridad jurídica, que los empleadores no tengan miedo de ampliar su nómina, no tengan miedo de ampliar sucursales en todas las ciudades del país, no tengan miedo de abrir nuevos giros del negocio, no tengan miedo de invertir, que le apuesten al Ecuador. Por tanto, esa ley conceptualmente, y estamos trabajando en ella, el presidente Lasso nos dirá el momento de remitir a la Asamblea, y yo como ex asambleísta de 8 años tengo experiencia de la canalización del proyecto, que deberá ser aprobado, Dios mediante, antes de que culmine el año, significará que los desempleados tengan alguna oportunidad. Y termino esta parte con esto, Liz, si usted me permite. No vamos a tolerar más la perversidad de que en el Ecuador se le obligue al joven estudiante a dejar de estudiar, a dejar de buscar esa carrera profesional o técnica que es la ilusión de su vida, porque tiene necesidad de trabajar. Repito, no vamos a obligar al estudiante a dejar de estudiar porque tiene necesidad de trabajar. Por tanto, podrán o deberán hacer lo que yo hice cuando joven, trabajar y estudiar al mismo tiempo. Eso es hacer país y lo hacen todos. Ministro, pero ahí la pregunta es ¿cuándo? Porque cuando uno escucha es un proyecto de ley y tiene que pasar por una aprobación, y sabemos que eso puede pasar un tiempo hasta que se logren los acuerdos y la aprobación de dicho proyecto. Y claro, hay ese ofrecimiento también de generar las plazas de trabajo necesarias debido a todos los empleos que se perdieron durante la pandemia. Entonces, ¿cuál es la proyección en tiempo también?
Somos respetuosos de la Asamblea, y mucho más que yo, que fui 8 años legislador, 2 de ellos vicepresidente de la Asamblea. El presidente Lasso remitió, recordará usted, al inicio la ley inherente a las comunicaciones, la ley de comunicación, que era una barbaridad, aprobada el 14 de junio del 2013 en mi presencia, pero sin debate. Eso se acabó. El presidente Lasso va a remitir la próxima semana o la subsiguiente, cuando regrese de su operación en Estados Unidos, la ley inherente a las universidades. Es decir, vamos a respetar a la Asamblea, no vamos a mandar todos los proyectos en paquete, porque eso no es conveniente, además no es justo. Pero mientras tanto, ¿cuál es la estrategia también para ir, como digo, supliendo esa falta de empleo que hay? Conversar a través de los medios de comunicación con la gente, decirle cuál es el concepto de la ley de oportunidades de empleo, sociabilizar con las cámaras, sociabilizar con los líderes gremiales, sociabilizar con los líderes sindicales. Me he reunido con todos. Por tanto, estoy haciendo el trabajo de generar ese ambiente amigable que se necesita entre trabajador y empleador. Voy a copiar una frase de la Cámara de Comercio de Guayaquil con su venia Liz. Esa frase dice textualmente: el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Solamente esa acción común, esa acción generosa de ambas partes, y el ministerio es la tercera parte, por supuesto, que es la que está modulando el tema, dará la posibilidad real de que este proyecto sea realidad antes de que termine el año, porque no podemos tolerar que existan en el país 5,5 millones de desempleados, subempleados o gente que vive en informalidad. Termino con esto. El presidente Lasso no está dispuesto a hacer un gobierno tibio, que al final del día pasen los 4 años de aquí no ha pasado nada. No, Liz, el presidente Lasso, con el carácter que tiene, vamos a impulsar cosas novedosas, y si es novedoso establecer una ley complementaria al Código del Trabajo, sin topar este último, el Código del Trabajo, pero que signifique generación de empleo productivo. Y eso es lo que ya espera el ecuatoriano, comenzar a sentir, ¿no?, claro, esa generación de fuentes de empleo. Me queda poco tiempo, ministro, pero tengo 2 temas rápidos que tratar. Usted dijo que próximamente también el presidente Lasso anunciaría cómo se iría realizando ese incremento en el salario básico unificado. ¿Cómo marcha también ese tema que genera una expectativa en el país? El presidente Lasso es un hombre de gran sentido social y además es un hombre de palabra. Va a cumplir aquel ofrecimiento de subir hasta $500 del salario unificado en los 4 años de gobierno, progresivamente. Esa progresividad la dará a conocer próximamente. Pero hay un punto de partida ya para este año, hay un punto de partida para este año, quizás se ha establecido cómo será ese incremento, cada cuánto tiempo, cuál podría ser el porcentaje o el monto que se incrementaría gradualmente. El presidente Lasso me ha manifestado a mí, por supuesto al país entero, que esa progresividad se la va a resolver en las próximas semanas. El tema es que va a cumplir con su palabra, va a cumplir con su alta sensibilidad social y va a subirse el salario hasta $500 en los 4 años progresivamente. Bueno, no puedo darle datos de esa progresividad porque le corresponde esa decisión al presidente Guillermo Lasso. Estaremos atentos y concluyo con esto rápidamente. Ministro, un juez de Pichincha ha decidido ha resuelto más bien que el vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, regrese a sus funciones, y eso parte también del informe que usted enviara, ¿no? Diciendo que no había ninguna causal para que él haya sido removido de su cargo. Definitivamente, cuando usted analizó el expediente, encontró que no había motivo alguno para que él esté fuera de su función, como se lo consideró por su antecesor. El artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Judicial dice que el señor Murillo, que hizo la petición haciendo uso del artículo 66 de la Constitución, derecho de petición, no tenía impedimento para ser parte del Consejo de la Judicatura. Y el artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público, la SEP, también. Y algo más importante, y escúchenme bien, en mayo del año 2019, la Corte Constitucional resolvió en forma inapelable que no se puede apelar las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, y por supuesto aquel Consejo de Participación Ciudadana Transitorio hizo el nombramiento del señor Murillo. Por tanto, no existe bajo ningún concepto, y lo dijo Roberto Salgado, un connotado abogado laboralista aquí el día viernes de la semana pasada con usted, Liz, lo dijo, no existe duda alguna de que él tiene que ser posesionado o tiene que regresar a su cargo porque no tiene impedimento. Lo dicen todos los abogados.
Quiero por supuesto, yo como ministro de Trabajo. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. Que tenga un buen día. Yo soy el agradecido, Liz. Muy buenos días.